Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Pablo Augusto Casillas Zambrano y este video lo realicé para la materia de Psicología del Adolescente para la Universidad de Unitec. Mi presentación más que nada habla sobre las relaciones y la vida social en los adolescentes. Esto es conforme a los temas vistos en clases desde la semana 1, 2, 3 y 4. Hemos recibido información sobre lo que sucede en la transición de los niños a la adolescencia y cuál es la evolución que surge en el ser humano por, por la misma adolescencia. Es decir, la manera de pensar, más o menos cuáles son los comportamientos, algunos autores que nos dicen, conforme a este comportamiento, dónde tenemos que intervenir, dónde no, qué es como lo normal, qué es lo que busca un adolescente, qué es lo que pasa con los papás, etcétera. Entonces, sin más preámbulos, quiero empezar mi tema que dice relaciones y vida social en los adolescentes y pues comencemos. ¿Qué le sucede a mi hijo? Esta pregunta yo decidí ponérselo a esta presentación porque muchas veces los papás, aunque recuerdan cómo es su adolescencia, los tiempos van cambiando y todo eso, y entonces surgen nuevos tipos de comportamiento dentro de nuestros hijos, dentro de nuestros adolescentes, y muchas veces nos quedamos así como que sacados de onda, o sea, ¿qué pasa? Entonces, como papás, a veces se vale que se pregunten, ¿qué le sucede a mi hijo? O sea, ¿por qué está así? ¿Qué le está pasando? ¿Realmente es su adolescencia lo que le está provocando todo esto? Entonces, para ello, no debemos olvidar que la adolescencia es un proceso del ser humano en cuanto de cambios biológicos en cuanto a estatura, peso, maduración de órganos sexuales, y de otras funciones de niveles en hormonas que hacen que el comportamiento del ser humano, y en este caso del adolescente, pues se torne un poquito incómodo. Es como no tener un poco de ese control en nosotros mismos. Ahora, también influye mucho en el pensamiento, también en lo psicológico, que esto es lo que realmente a lo que me voy a abocar más a platicarles que en lo biológico. En lo psicológico también surgen muchos cambios y muchos sufrimientos en cuanto a la manera de pensar, entre que encontramos adolescentes deprimidos, encontramos adolescentes con varias situaciones que se les puede presentar, inconformidad en cómo se está cambiando el cuerpo, esto sí me gusta, esto no me gusta. Por ejemplo, en las niñas me gustan mis piernas, pero no me gusta que estoy desarrollándome menos, porque me siento menos mujer, porque a mis otras compañeritas les ha salido un poco más de pechos y a mí no me está saliendo casi nada. O viceversa, es que tengo demasiado pecho y yo quisiera ser más normal. Entonces eso siento que se ve grotesco. Entonces todo ese tipo de cosas también daña el comportamiento y el pensamiento del adolescente. En los hombres a veces pareciera que no es tan importante, pero muchas veces también caemos en ese tipo de comparaciones porque surge que mi compañero está siendo más alto que yo y yo me siento muy bajito, y eso, entonces, de alguna manera también el autoconocimiento de nuestro cuerpo, de nuestra manera de pensar, nos va a crear un poco de conflicto, y eso lo iremos viendo poco a poquito en esta presentación. Pero eso es lo que está sucediendo con los adolescentes. También los papás sufren la adolescencia, pero lo sufren de una manera un poco más madura.
¿Por qué? Porque también los hijos se preguntan qué les pasa a mis papás. Pareciera que solamente quieren estar encima de mí, preocupados por mí. Lo único que quiero como adolescente es que me dejes un rato en paz porque no sé qué está pasando. Y entonces ese cambio de independencia también los padres lo van sufriendo, porque debido a que cada vez los vamos los hijos mandan a los papás a la banca, como espectadores. Entonces los papás también sufren ese cambio de decir ya no soy tan indispensable porque él empieza a ser independiente. Ahora, pero ¿qué función tenemos los padres? Porque no solamente es dejar a los hijos y dejarlos a que, pues bueno, es que su adolescencia es su independencia y dejarlos a la deriva. No, también jugamos un papel muy importante los adultos con los adolescentes porque nos volvemos guías. Entonces, empezamos a ver cómo evoluciona el cerebro del niño a adolescente, y el adolescente empieza con varias revoluciones, empieza con idealismos, empieza con una creatividad, empieza a tener mayor conocimiento de las cosas, de una preparación hacia un mundo adulto, empieza a conocer vicios como alcohol, cigarro, en otras empiezan a ser más conscientes de que existen las drogas, empiezan a ser conscientes de que hay una vida sexual activa, y entonces un mal camino hacia ese punto entonces podría hacer que el adolescente tenga un tipo de vida un poquito más sufrida, una idea equivocada hacia lo que es ser adulto, porque muchas veces lo único que pensamos cuando somos jóvenes es de que ya quiero ser adulto para hacer lo que yo quiero, pero efectivamente hacer lo que uno quiere conlleva una gran responsabilidad, y eso es lo que tenemos que hacer, que nosotros como adultos entiendan los adolescentes, de que es una gran responsabilidad de la cual pues todavía ellos están en proceso, en una construcción de su vida adulta, y entonces nos toca a nosotros seguir formando esa situación. Entonces, ¿cuál es la batalla constante entre padres e hijos? Como ya les mencionaba, existen sentimientos encontrados en que ya no soy indispensable, pero sí lo soy. Y luego también los hijos es, papá, dame mi espacio, pero no te alejes tanto, porque también hay veces que no sé qué hacer, y entonces necesito seguir, necesito de ti porque siento que me pierdo. Entonces, y hay veces que también sufren la depresión y la soledad, entonces y después es decir, no te vayas papá, no te vayas mamá, necesito de tu compañía. Otra es la independencia y la protección. Entonces, como les comentaba, el hijo quiere ser independiente, el padre no deja de ser protector. Entonces, combinarlas es de alguna manera difícil, porque los papás no dejarán de ser papás y de proteger a sus críos, como los críos no dejarán de buscar su independencia de los papás. Entonces, muchas veces crecemos y los papás siguen protegiéndonos y no van a dejar de tener este instinto de protección. ¿Por qué? Porque sienten que es su deber, que es su motor y una razón de vivir, proteger a los hijos. Los conflictos familiares también crecen, porque entre que ya tienen un idealismo, los adolescentes ya empiezan a surgir sus ideas y empiezan a tener voz de lucha, voz de salir adelante. Entonces, ¿qué es lo que sucede con los conflictos? Se vuelven más grandes. Entonces ya no te metas, yo quiero hacer las cosas, yo puedo solo, yo sé más que tú, estás chapado a la antigua, y un sinfín de batallas que existen dentro de el núcleo familiar por este proceso que llamamos hoy adolescencia. Reducir los conflictos es una parte importante de lo cual esta charla. ¿Por qué? Porque
comportarnos como padres más comprensivos en este proceso puede ayudarnos a que a entender un poco más, en decir, esto no quiere decir que ya no van a existir conflictos, van a seguir existiendo conflictos. Es más, recuerdo mucho a una personita que cuando su mamá trató de ponerse en más armonía, más abierta y todo eso, todavía el hijo, la hija adolescente más bien, le dice, tú te quieres comportar como si fueras la madre del año y o sea, no te queda, compórtate como un padre normal. Entonces, volvemos a lo mismo, y es de que esta batalla entre que si lo hacemos bien es malo y si no lo hacemos bien es malo, pero entonces es mejor hacerlo y estar al cuidado y estar pendientes, darles también su espacio, tratar de concretar y buscar la manera de que el vínculo que existe entre padre e hijo se mantenga siempre, por muy difícil que sea, pero que siempre existe esa apertura. Recordemos que solamente es un proceso, no es toda la vida. Alcanzará el cerebro del adolescente esa madurez para poder seguir adelante. Entonces, el comportamiento en las relaciones familiares. Existen los factores que más influyen en el cambio de comportamiento son el tiempo libre, la tecnología y las redes sociales, amigos y compañeros, el aislamiento. El aislamiento es uno de los que más se da porque llega tanto el pensamiento en que aislarse, es decir, todos me caen mal, no quiero ahorita a nadie cerca de mí, entonces me voy a refugiar en mí mismo. Estos hay que cuidarlos mucho porque muchas veces caen en depresión, o en algunas otras circunstancias, falta de aceptación, o también me aíslo porque no me acepto, porque no me gusta mi cuerpo, porque no me gusta esto, porque estoy haciendo incluso algo malo. Ahí se derivan algunas circunstancias como lo son las enfermedades de anorexia, bulimia, ansiedad, entre otras. Y también la de los amigos y compañeros, eso es muy importante, porque amigos y compañeros, saber muy bien con quiénes se están relacionando. En esta etapa de la adolescencia, los adolescentes tratan de buscar más a sus semejantes. Entonces, a quienes les está pasando lo mismo, conversaciones como de que mis papás me están fastidiando en la casa, ay, los míos también, ¿por qué hacen esto? Entonces, nosotros ya podemos hacer las cosas solos. Y entonces, ese tipo de amistades es lo que buscan en ese momento los adolescentes, porque creen que entre ellos sí se entienden, pero siempre hay que tener cuidado de ellas, porque también con que alguien sea mal influenciado, entonces esto puede ser transmitido a otro adolescente que quizá no está en las mismas situaciones, pero él considera que sí, y entonces empiezan a caer en comportamientos copiados, digámosle así, y por imitación, y eso nos llevaría a otros aspectos como drogas, alcohol, relaciones sexuales antes de falta de valores, y etcétera. ¿Qué pasa con la relación entre adolescentes y hermanos? Esta relación se ve muy fracturada, sobre todo cuando hay diferencias de edades. Por ejemplo, una niña que empieza a vivir su adolescencia, que está dentro de los 14, 15 años, y tiene un hermanito de 9, 10 años que aún no ha logrado, que aún no comienza esta transición entre ellos, puede ser más que nada un poco, puede volverse un conflicto dentro de la familia, porque pues ambos se encuentran en diferentes frecuencias. Alguien se encuentra en un proceso de niño a adolescente, con muchas confusiones mentales, con muchas confusiones respecto a la vida, a su manera de pensar, y los niños son más concretos, tienen pensamientos más concretos, ellos van más directos, todavía no van más allá de su futuro,
sino simplemente van desarrollándose conforme a su vida, que es jugar, dependencia de mamá y papá, necesitamos comer, dormir, etcétera. Y eso hace que esas diferencias se marquen mucho en casa. El adolescente tiene menos paciencia al hermanito, el hermanito pareciera que buscara fastidiar al adolescente, más lo único que busca es ese espacio que tenían antes cuando ellos jugaban. Entonces, los hermanos, sobre todo los hermanos chicos, extrañan demasiado a los adolescentes. Entonces, otro de los puntos, los riesgos en la adolescencia, que era lo que hablaba yo hace un momento. Donas Burak en el 2001 habló sobre estos tipos de riesgos de amplio espectro y riesgos específicos para un daño. Los riesgos de amplio espectro nos hablan sobre los riesgos, más o menos a grandes rasgos es de lo que nos influye en nuestro entorno, del alrededor, que son nivel socioeconómico. Eso influye porque muchas veces no depende de nosotros esa situación, sino porque como los adolescentes dependen de los padres, a veces una situación económica, falta de rendimiento, alimentación, puede influir en el comportamiento, así como también violencia intrafamiliar puede provocar una depresión dentro de los adolescentes que haga que existan mucho más crisis existenciales, más crisis de identidad en él. Entonces, dejar la escuela, son el círculo social con el que se estén relacionando. Ahora, los riesgos específicos de un daño habla más sobre el daño que se puede provocar a sí mismo o que lo lleve a delinquir. Por ejemplo, veíamos que el portar un cuchillo puede ser signo de que o cause cutting o bien pueda estar planeando un asalto a mano armada, el consumo de alcohol, consumo de drogas, llevar una vida sexual sin responsabilidad es también parte de las amistades y las influencias. Los adolescentes por lo regular tratan de encontrar aprobación dentro de los círculos de sus similares, de sus semejantes, ya sean compañeros de escuela o amigos. Entonces, muchas veces la conducta o el comportamiento de ellos se ve influenciado debido a que los pares o las amistades, compañeros de clase, están de alguna manera ejerciendo presión en nuestro adolescente para llevarlos a determinado comportamiento. También depende mucho el círculo, ya que hay círculos que pueden influenciarlos a una conducta antisocial, entre fumar, drogarse, el alcohol, provocar bullying a otros compañeros porque prefiere ser el buleador y no el buleado. Entonces causan daño a otras personas con tal de ser aceptados en otro círculo, porque pues, eso es lo de hoy, ¿no? Otra de las cosas que existen es que muchas veces los adolescentes buscan ideas y conducta similar. Esto puede ser como un mecanismo de defensa, ya que por decirlo así, surge que hay comportamientos que los mismos jóvenes saben que no pueden realizar porque en su casa pueden ser reprendidos, castigados, etc. Entonces empiezan a buscar personas que más o menos tienden al mismo comportamiento, y esto los llevará a que no cometan más mayores errores o acciones o situaciones que los pongan en peligro, porque
pues saben que también, no sé, fulanita tampoco le permiten eso en casa, entonces ya no soy una loser, entonces con ella me puedo juntar a manera de que yo pueda seguir teniendo una vida tranquila, una vida sana, una vida segura, y todo depende también de los valores que nos inculcan en casa. La adolescencia y el sistema escolar. Esto, en mi experiencia escolar y la adaptación social en ella, depende mucho también de cómo fuimos criados, de cómo influye todo eso. Porque en este proceso, digamos que el cerebro trabaja muchísimo y entonces pensamos en miles de cosas y todo eso, y no sabemos en qué momento nos cambia otra vez el humor, en qué momento otra vez nos vemos afectados porque creemos que no estamos haciendo las cosas bien, o qué me está pasando, porque a otros niños, porque otros niños están mejor que yo, o etcétera. Entonces, adaptarse, ¿no?, a este sistema escolar, darles un poquito de más libertad, también influye mucho en el comportamiento de los adolescentes, y tiene algunos puntos que influyen. Dentro de esos puntos están la familia de bajos ingresos, que quiere decir que a veces no podemos completarles todo a los adolescentes, no se les puede cumplir con todo lo que necesitan dentro del colegio, incluso hasta la alimentación a veces es una causante del bajo rendimiento escolar, y de dificultad en el aprendizaje. Cambio de residencia constante. Hay familias que por medio del trabajo tienen que estarse mudando de un lugar a otro, y esto hace que los adolescentes pues también lo padezcan, lo sufran, y se sientan un tanto perdidos. Las familias disfuncionales también son un factor que influyen. Cuando a veces los papás se están separando, surge que los adolescentes no saben si irse con mamá o con papá, o los mismos padres también abandonan un poco a los hijos por esta situación, y entonces ellos sienten que no pertenecen a ningún entorno. No olvidemos que como seres humanos como personas, siempre vamos a buscar un entorno a cual pertenecer. Somos seres sociables y por eso siempre necesitamos, por así decirlo, de una manada. Entonces, siempre vamos a buscar esto, y cuando nuestra manada principal, familia, mamá y papá, hermanos, se ve afectada, entonces nosotros también tenemos un problema de identidad que se puede ver muy reflejado dentro de la adolescencia. Ya les comentaba, la salud y las drogas, eso es otro de los factores que también afecta dentro del aprendizaje escolar. Entre más temprano sea el consumo de alcohol y tabaco en el adolescente, más dificultará su rendimiento dentro de la escuela. La preparación vocacional. Esto es un punto muy importante, ya que seguimos padeciendo la adolescencia cuando salimos de la prepa, y muchas veces no sabemos ni a qué nos vamos a dedicar. No nos olvidemos que la vocacional o la universidad siempre es un paso de lo que vamos a realizar en nuestra vida adulta, es lo que vamos a sustentarnos, es nuestro primer paso hacia una vida independiente de manera económica. Entonces, este paso muchas veces ha sido castigado dentro de los adolescentes, porque escogen carreras que no son del todo su agrado, que no han sido, como decir, realmente me quiero dedicar a esto. Muchos de los adolescentes escogen carreras nada más porque tengo que estudiar, porque mi amiga se va a ir a eso, porque mi papá me dijo que tenía yo que estudiar eso, porque es herencia familiar que todos seamos abogados o que todos seamos contadores. Entonces, pero esto tiene que influir más en la personalidad del adolescente. Ahora sí que no hablemos de adolescente, sino de persona. Depende mucho de la personalidad de cada individuo,
el poder determinar, y una buena comprensión por parte de padres hacia nuestros hijos, y ayudará a que esto se facilite y que también él pueda dar una progresión en su carrera y poderla llevar sin tener que cometer tantos errores. Lo que ya les comentaba, las influencias en las aspiraciones educativas, es la idea de autosuficiencia, influencia de los padres, también puede ser influencia de algún maestro, de decir, yo quiero llegar a ser como este maestro, o los maestros también. Hay maestros que imparten tan padre su clase y que se conectan tanto con los alumnos que no falta un alumno que quiera estudiar algo que aprendió con su maestro y que pueda decir, yo también quiero ser, no sé, un maestro de filosofía o de psicología. Hay carreras que también surgen por moda, como hoy en día se cree. Hoy en día ya no es tanto, pero anteriormente estudiar medicina era nada más porque o eres muy inteligente o porque te va a dejar mucho dinero. Hay muchísimos doctores que no han estudiado esa carrera realmente por vocación, sino porque quieren ganar mucho dinero, y porque en un momento de la vida también se puso de moda, y hay veces que disminuye, hay veces que es más fuerte la carga en algunas otras carreras como ingeniería, arquitectura. En su momento las carreras nuevas que van surgiendo como comercio internacional, relaciones internacionales y todo eso, son carreras de moda que también muchas veces nuestros adolescentes las buscan nada más por estudiar porque es de moda, o simplemente porque no existen en su región y lo que buscan es mudarse a otro lugar para estar lejos de los padres. Dice, influencias en las aspiraciones educativas. Esto depende mucho de las habilidades que nosotros tenemos en lo que le llamamos el tipo de inteligencia. Muchas veces, dependiendo de nuestras habilidades, podremos escoger con mayor facilidad una carrera y sentirnos más a gusto, y esto nos va a ayudar a que resolvamos más pronto la crisis de una identidad, es decir, quién soy, cómo soy, lo que yo quiero ser. Y pues esa es mi presentación. Quiero agradecerle a la profesora por todo el apoyo que nos ha brindado y por todo el material que nos proporcionó y sus enseñanzas, y no me resta más que decirles gracias por su atención.